Bienvenidos a la cuarta lección del nuevo nacimiento. Ha sido un proceso el llegar hasta este punto. Esperamos que hasta ahora usted haya tomado una decisión de creer en Jesucristo como su Salvador y haber nacido de nuevo, y que esté gozándose de estas lecciones. La última lección que vimos, hablamos acerca de cómo el sacrificio de Jesucristo tiene una íntima relación con la obra del Espíritu Santo, y cómo es que en el Antiguo Testamento los sacrificios que se hacían ahí mostraban también la obra del poder de Dios, que nos prefiguraban a aquellas cosas que iban a venir en cuanto al sacrificio de Jesucristo y a la venida del Espíritu Santo. Y decíamos que sin Pascua no hay Pentecostés, y sin una vida crucificada no puede haber la llenura del Espíritu Santo. Ahora nos toca ver esta cuarta lección, la cuarta lección del nuevo nacimiento, que se va a tratar de quién soy y quién ya no soy. Cómo es que mi identidad ha sido cambiada ahora, y cómo la identidad que tenía antes ha sido cambiada. Entonces vamos a estar mirando quién soy y quién ya no soy. En Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando nosotros hablamos de nuestra identidad, estamos hablando del ser, de la esencia. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Cuando nosotros creemos en Jesús, pasamos a ser hijos de Dios. Si nosotros nos damos cuenta que nos dice ahí que aquellos que creen son los que le recibieron. Entonces, la invitación que nosotros tenemos que hacer cuando invitamos a la gente es a creer en Cristo. Y los que creen en Cristo son los que le reciben. Muchas personas invitan a recibir a Cristo, pero aquí la clave es creer en Cristo. Y los que creen en Cristo son aquellos que le reciben. Ahora, cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos una nueva identidad. Y esta nueva identidad es una consecuencia inevitable del nuevo nacimiento. Pasar a ser hijos de Dios nos da una nueva identidad. Ahora, como podemos decir, tenemos nuestras credenciales o nuestra cédula de identidad. Ahora nosotros tenemos una nueva identidad. Y esa nueva identidad nos pone a nosotros en una familia diferente. Ahora pasamos a ser parte de la familia de Dios. Entonces, vamos a estar mirando cómo es que esta nueva identidad a nosotros nos afecta. ¿Cuáles son algunos de los objetivos que tenemos en esta lección? En primer lugar, tenemos que apreciar y motivar a la apropiación de la nueva identidad que tenemos en Cristo. Y eso es lo que vamos a estar tratando en esta lección, de que podamos apreciar esta nueva identidad y aprendernos a apropiar. Segundo, debemos conocer más de las 30 cosas que nosotros tenemos en Cristo. En tercer lugar, vamos a estar mirando cómo clarificar el concepto que lo que yo soy determina lo que hago, y no lo que hago determina lo que yo soy. El proceso de aceptación de esta realidad
va acompañada por la obra del Espíritu Santo, quien nos va enseñando quiénes somos y lo que poseemos en Cristo. Vamos a estar hablando de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de cómo el Espíritu Santo, en una manera progresiva, en la medida que nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de quiénes somos nosotros en Cristo. Y vamos a estar mirando cómo es que el Espíritu Santo obra en nosotros, para que podamos entender esto. La realidad de quién soy en Cristo es como una gran suma de dinero que fue depositada en un banco, que para disfrutarlo tengo que hacerlo efectivo cada día y usarlo en la vida cotidiana. Entonces, esta nueva identidad que yo tengo en Cristo, lo tenemos en una manera potencial, o como muchos lo dicen, posicional. Nosotros potencialmente tenemos la capacidad para vivir como Cristo. Pero en la práctica, en la dinámica, cada día yo tengo que ir aprendiendo, apropiándome y viviendo de acuerdo a lo que yo soy en Cristo. Entonces, en este ejemplo que vemos nosotros aquí, se nos dice que es como una gran suma de dinero que yo tengo en el banco, que para disfrutarlo tengo que hacerlo efectivo o cash cada día para yo poder disfrutar de esa cuenta en el banco. Lo mismo pasa con nuestra nueva identidad y con las cosas que ahora tenemos en Cristo. Tengo que aprender a vivir con aquellas cosas que ahora ya soy en Cristo y hacerlo una realidad cada día. Y obviamente esto va a ser la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces es muy importante que la obra del Espíritu Santo en nosotros nos vaya iluminando y haciendo entender aquellas cosas que tenemos en Cristo. En posición legal, yo lo tengo todo en Cristo. En la práctica, cada día lo voy haciendo mío. Y eso es lo que hemos estado diciendo. En la práctica, yo tengo que ir haciendo lo mío. En la práctica, yo tengo que ir apropiándome de las bendiciones y de lo que yo soy en Cristo Jesús. Ahora, como nuevas criaturas, como personas que hemos nacido de nuevo, se ha puesto en nosotros esta nueva naturaleza y hemos pasado a cambiar de identidad. La realización de esta nueva identidad viene en la medida que maduro espiritualmente. La vida cotidiana, mis necesidades y experiencias, guiadas por el Espíritu Santo de Dios, van sucediendo para que algún aspecto de esa identidad en Cristo sea manifestada y crezca en nosotros. Entonces, estamos hablando de que este proceso de ir apropiándome de estas cosas me va a guiar a mí a la madurez espiritual. Y en la medida en que yo voy haciendo mío, en la medida en que yo voy teniendo necesidades y voy experimentando esta nueva vida, algunas características de la vida de Jesucristo se van cada día haciendo más real en mi vida. Entonces, empieza un proceso de que esta nueva identidad se va haciendo cada día más y más clara en mi vida. Entonces, ¿cuál es la idea principal de esta lección? Que el cambio de identidad es el resultado del cambio de esencia, de posición y de familia. La realización de esta realidad va creciendo en la vida del creyente en la medida que el Espíritu Santo hace que entendamos lo que somos en Cristo. Entonces, la lección que vamos a estar mirando se trata del cambio de identidad que viene como resultado
del cambio de esencia, de posición y de familia. Entonces, la Biblia nos habla de, como dice ahí en Juan capítulo 3, el versículo 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, como hijos de Dios, nosotros tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, una esencia espiritual. Entonces, de eso vamos a estar mirando cómo es que eso se da en nuestras vidas. Entonces, veamos el primer punto. Mi nueva identidad es un asunto de esencia y posición. Soy hijo de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros estamos hablando de qué es ser un hijo de Dios, estamos hablando de que ahora nosotros tenemos un Padre y nuestro Padre es Dios. En mi nueva realidad como hijo de Dios es que participo de una vida espiritual, de una nueva vida, de una nueva posición con mi Padre celestial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? ¿Qué significa la palabra hijo? La palabra hijo, como vemos aquí, significa que refleja el carácter del Padre. Refleja el carácter del Padre. Jesús, como hijo de Dios, reflejaba el carácter del Padre. Dios era santo, Jesucristo era santo. Dios era misericordioso, su hijo era misericordioso. Dios es amor, Cristo mostró ese amor, etcétera, etcétera. El carácter de nuestro Padre Celestial se va manifestando en sus hijos. Y si nosotros somos hijos de Dios, si Dios es amor, nosotros también tenemos que mostrar amor. Si Dios es paciente, nosotros tenemos que ser pacientes, etcétera, etcétera. Cada una de las características del carácter de Dios se va a ver reflejado en nuestras vidas. Así que, como hijos de Dios, nosotros vamos a reflejar el carácter del Padre. Es por eso que la Biblia nos dice de que los que somos hijos de Dios somos creados para reflejar la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice en Romanos que hemos sido predestinados para ser nosotros conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ese es lo que Dios quiere lograr con cada uno de sus hijos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hay una transformación y empieza un proceso de ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos reflejar de la misma manera que Cristo reflejó el carácter del Padre. Entonces, como hijos de Dios, nosotros vamos a reflejar el carácter del Padre. Dios ha empezado a formar en mí el carácter de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos como Él es. Leamos estos versículos, Colosenses 1, 28 y 29. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El objetivo que Dios tiene para nosotros es que Cristo sea formado en nosotros.
Y el apóstol Pablo aquí en realidad nos enseña la esencia del discipulado. Él quiere que nosotros podamos ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Pablo, en su ministerio, ese era el enfoque que él tenía. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos saber de que somos hijos de Dios? Veamos, Romanos, capítulo 8, versículos 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, de Dios. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador y nacemos de nuevo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice, por el cual clamamos Abba, Padre. La palabra Abba literalmente significa papito. Es decir, que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, entramos en una relación de amor de un padre hacia un hijo, y de un padre que me va a amar con cariño. Entonces yo paso a disfrutar de esta relación con un Padre Celestial. Y en la medida que yo voy conociendo de ese amor, voy a ir aprendiendo también a responder con mi corazón a Dios, con ese amor con que Él me amó. Y voy a descubrir que yo tengo un Padre que va a estar pendiente de mí, un Padre que me ama. Y ahora yo soy su hijo. Y como hijo voy a reflejar su carácter. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta situación. El Padre, como Padre, dice la palabra de Dios, que disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Veamos Hebreos 12, 6 al 10. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Miren lo que está subrayado aquí. Dios nos trata como a hijos. Una de las características de Dios para con nosotros, sus hijos, es que ahora Él está pendiente. Él está pendiente de cómo caminamos, de si seguimos su palabra o no la seguimos, si obedecemos o no obedecemos a su palabra. Y Dios nos disciplina. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Muchas personas malinterpretan la relación que ahora tienen con el Padre Celestial. Piensan que Dios no les va a disciplinar. Piensan que pueden vivir una vida de pecado, que con su vida ellos pueden hacer lo que quieran. Pero si usted ha pasado a ser hijo de Dios, ahora Dios está a cargo de su disciplina. Una de las primeras cosas que Dios hace para con sus hijos que están pecando y permanecen en el pecado, la primera cosa que sucede, dice la Biblia, es que se contrista el Espíritu Santo, se entristece. Esa es la primera disciplina. Se rompe esa comunicación con Dios y no podemos disfrutar de esa comunión que Dios quiere tener por medio de su Espíritu con nosotros. Esa relación que el Espíritu en nosotros nos hace clamar Abba Padre, se rompe cuando nosotros insistimos en perseverar en el pecado. Entonces, la primera disciplina es que Dios y el Espíritu Santo se contrista, es decir, se entristece.
Si nosotros continuamos en el pecado, vamos a experimentar que nuestro corazón se va endureciendo más. Por eso nos conviene a nosotros confesar nuestros pecados. Como dice en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Al llegar a ser hijos de Dios, no es que llegamos a ser perfectos, pero sí conscientes de nuestros pecados. Y Dios quiere que desarrollemos esta relación. Pero si continuamos así, vamos a experimentar la disciplina de Dios. Muchas personas me preguntan a mí, bueno, ¿y qué pasa si es que una persona continúa en el pecado y no se aparta? Bueno, la palabra de Dios nos habla muy directamente y fuertemente. Es que Él nos disciplina. Si nosotros leemos en Primera de Corintios, bueno, todo el capítulo 5, pero especialmente el versículo 5, donde había una persona que quería vivir en pecado. Dios dice de él y le dice a la iglesia que deben entregarle a Satanás para la destrucción del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo. La disciplina del Señor puede llegar a la excomunión de la iglesia cuando esa persona continúa en pecado y no se arrepiente. Aunque esta persona es salva, Dios puede permitir de que esto suceda y que sus hijos sean separados de la comunión, no solamente con Dios, sino de la comunión con la iglesia. Y eso es parte de la disciplina de Dios. Entonces, como dice el apóstol Pedro, por eso Dios es un Dios santo y Él es fuego consumidor. Y nosotros no tenemos que estar jugando con esta relación con Dios. Tenemos que desarrollar esta relación como de un padre a un hijo. Entonces, ahora que pasamos a ser hijos de Dios, nosotros tenemos que estar conscientes de cómo Él quiere disciplinarnos y cómo Él quiere cuidar esta relación. Continuemos ahí en Hebreos, ahora el versículo 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si los padres terrenales nos dan disciplina, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial si nosotros somos sus hijos? Y Él, dice la palabra de Dios, que nos disciplina para que nosotros participemos de su santidad. El propósito de la disciplina de Dios es para que nosotros podamos vivir una vida santa y nos podamos apartar del pecado. Así que nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Miremos el versículo 10. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Como hijos, dice que Dios quiere que su iglesia sea sin mancha y arruga. Dice el apóstol Pedro, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y esa debe ser la característica de los hijos. No es que llegamos a ser perfectos nosotros, sino que Él empieza a trabajar para que nosotros vayamos mirando y yendo hacia la perfección. Miremos entonces qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros pecamos. ¿Qué nos dice aquí? Los hijos de Dios, ¿qué debemos hacer cuando pecamos? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora que llegamos a ser hijos de Dios, vamos a vivir confesando nuestros pecados. La característica de nosotros como hijos de Dios es que vamos a reconocer nuestros pecados. Por eso en Juan, el capítulo 3, el versículo
18 y 19 nos habla de que aquellos que no amaron a Dios era porque amaron más las tinieblas que la luz. Pero nosotros que hemos creído en Jesucristo, amamos la luz y nos acercamos a Él para que nuestras obras sean reprendidas en Él. Dios mismo nos va a mostrar nuestros errores. Me gusta siempre poner un ejemplo, y es este, que si yo me pongo una pluma o un espero en esta camisa y se me riega la tinta, pues se va a manchar. Pero si yo entro en un cuarto sin luz, oscuro, no voy a poder ver la mancha. Y cuando prende la luz, entonces voy a poder ver la mancha. De la misma manera, cuando nosotros somos hijos de Dios, entramos a la luz y vamos a poder ver nuestros pecados. Y al ver nuestros pecados, tenemos ahora la posibilidad de confesarlos. ¿Qué significa confesar? En el griego es la palabra homologeo, que quiere decir decir lo mismo. Es decir, ponerme de acuerdo con Dios, que lo que yo he hecho está mal. Y eso es lo que Dios quiere que yo reconozca. Entonces quiero invitarles a ustedes para que ustedes puedan tener esta relación con Dios. Entonces, ahora que nosotros hemos pasado a ser sus hijos, nosotros podemos tener esta convicción de que nosotros gozamos de una relación con el Padre Celestial. El Espíritu Santo nos va mostrando y nos va abriendo los ojos para que podamos entender quiénes somos en Cristo. Pero sobre todo, ahora como hijos de Dios, debemos estar conscientes que hay una relación estrecha y de que Él por amor me quiere disciplinar a mí para que yo pueda encaminarme en su santidad. Así que vamos a continuar. En el siguiente video veremos lo que es la continuación de esta lección.